Damos gracias al Señor porque podemos seguir hablando acerca de este curso sobre teología y debo de decirles y comentarles que me siento feliz porque este es uno de los módulos que sinceramente más me apasiona. Estamos a punto de hablar de acerca de la doctrina de Jesucristo, que es la cristología, y desde ya pues le pido a Dios que les dé el conocimiento, el discernimiento necesario para que podamos comprender más acerca de la persona de Jesucristo. Desde ya les advierto que yo estoy seguro que les va a pasar lo que a mí me pasó, que cuando conocemos cada vez más a Jesucristo, cuando conocemos más su carácter, nos vamos a dar cuenta que realmente tenemos una gran responsabilidad. Porque uno de los llamados que podemos ver en la palabra de Dios es que seamos imitadores de Él. Así que alístense, concéntrense y vamos ahora a disfrutar este módulo que a mi parecer es uno de los preferidos. Así que vamos a hablar entonces acerca de la cristología o la doctrina de Jesucristo. Vamos a empezar a hablar en primer lugar acerca de la preexistencia de Jesucristo. Es bien importante que podamos defender, podamos entender todos estos conceptos que son muy claros sobre la persona de Jesucristo, porque hay muchas sectas, hay muchas teorías o muchos argumentos en contra de la persona de Jesucristo. Más adelante les vamos a ir mencionando con detenimiento, pero quiero que empecemos a hablar acerca de la preexistencia. Este término de preexistencia básicamente significa que Él existió antes de su nacimiento. Entonces, entendamos primeramente lo que el concepto significa, que Él existió antes de su nacimiento. Cuando hablamos de nacimiento nos estamos refiriendo al Jesucristo encarnado. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente. Antes de que Jesucristo se encarnara, Él ya existía. Eso es lo que se denomina preexistencia. Hay algunos escritores que significa para ellos que Él existió antes de la creación. O sea que antes de que todo lo que ha sido creado, desde el momento como dice Génesis 1.1, que en principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, con esta doctrina vamos a defender y vamos a comprobar bíblicamente que Jesucristo aún ya existía antes de la creación. Y no solo eso, antes del tiempo. Oiga bien, significa que el tiempo es creado. ¿Y quién creó el tiempo? Dios. Y sabemos que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ya existía aún antes de eso. Tengan en mente que preexistencia no es sinónimo de eternidad. Vamos a ir viendo detenidamente todos estos conceptos para que los podamos ir aprendiendo. Eternidad significa otra, aunque prácticamente hablando podríamos decir que representan un concepto similar. Porque si hay una persona que niega la preexistencia, casi siempre incluye una negación de la eternidad o viceversa. Si una persona dice que Jesucristo no es preexistente, o sea, antes de que se haya encarnado, está negando la eternidad también de Jesucristo. O si una persona niega la eternidad de Jesucristo, también niega su preexistencia. Entonces vamos a aprender un poquito más acerca de esta doctrina, vamos a fundamentarla en la palabra de Dios. ¿Por qué consideramos que Jesucristo existía antes de la creación, antes de ser encarnado, o sobre todo antes de que el tiempo existiera? Vamos a entonces abrir nuestras Biblias. Vamos a ver cuál es la evidencia que existe acerca de la preexistencia. Su origen celestial. Sabemos que Jesucristo, antes de ser encarnado, Él se encontraba en su forma original, en su estado original, aún antes de venir al mundo. Debemos de admitir que Jesucristo tiene un origen celestial. Vamos a leer nuestras Biblias en Juan 3, versículo 13 y 31. Oiga bien lo que dice este pasaje. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre
que está en el cielo. ¿Dónde nos muestra este pasaje que se encontraba Jesucristo antes de descender? En el cielo. Cuando Jesucristo se encarna, más adelante vamos a hablar de la encarnación también, Él ya existía en su estado, en su esencia original, y de esa forma, pues, se encarna y desciende a los cielos. Ese mismo que vemos en la Biblia, que hablamos acerca de la ascensión, o sea, para que Jesucristo haya descendido, cuando Él asciende, significa entonces que ya Él estaba antes de que fuese hecho hombre. Versículo 31. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Entonces tenemos claramente que Jesucristo, antes de hacerse hombre o encarnarse en cuerpo humano, Él ya existía antes. Número 2. También lo vemos en su obra como creador. ¿Cómo podemos negar entonces que siendo Jesucristo, como dicen algunos, que su inicio lo marcó la encarnación, cómo entonces lo vemos participando en la obra creadora de Dios? Ahí mismo vamos a ver en Juan 1, 3. ¿Cómo dice este pasaje? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Jesucristo, si ustedes leen el contexto de este pasaje en el versículo 1, cuando dice el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, si ustedes siguen leyendo todo este pasaje se van a dar cuenta que Juan está haciendo referencia aquí a Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a Colosenses 1, 16. Otro pasaje que habla de la obra de Jesús como creador. Porque en Él, y oiga bien lo que dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora veamos una referencia más, Hebreos 1:2. ¿Qué nos menciona el autor de Hebreos en este pasaje? Miren lo que dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos la obra de Jesucristo como creador. Y la creación obviamente comenzó muchísimo tiempo atrás, antes de que Él viniese en forma humana para salvar a la humanidad. Número 3. Su relación con Dios. Entonces Jesucristo, antes de ser encarnado, ¿qué es lo que hacía? ¿Dónde se encontraba? Ya hablamos que tiene un origen celestial, pero veamos cómo ha sido esa relación que ha mantenido con Dios Padre. Juan 10:30. Dice la palabra del Señor: yo y el Padre, uno somos. Veamos 17:5 ahora. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Tenemos aquí Jesucristo hablando ya cuando estaba a punto de ser crucificado o de partir de este mundo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Wow, sinceramente leer estos pasajes, cómo debería de provocar en nosotros una fe genuina. Saber en que la persona de Jesucristo existía aún antes de la eternidad. Y Filipenses 2:6. Filipenses 2:6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este pasaje es muy interesante, este párrafo. Lo vamos a hablar más adelante
porque este pasaje vale la pena recalcarlo. Entonces sabemos que Jesucristo, antes de ser encarnado, mantenía una relación muy estrecha y muy íntima con Dios Padre. Ahora, ustedes ya conocen la Trinidad, ya hablamos acerca de la doctrina de la Trinidad en el módulo de teología propia. Entonces, todas estas cosas ustedes ya las entienden perfectamente. ¿Qué otra evidencia hay? Hablamos acerca de los atributos. Nuevamente les vuelvo a recordar. Cuando hablamos acerca del carácter de Dios, usamos la palabra atributos, pero concluíamos que no era la palabra más correcta para poder denominarlos como atributos. ¿Por qué? Porque al decir atributos lo que estamos haciendo es, valga la redundancia, atribuyéndole algo a Dios. No le podemos, es como quien dice, le vamos a añadir algo a Dios, y no es así. Esto ya es parte de la esencia de Dios. Entonces al final concluimos que la mejor forma era llamarlas como perfecciones, las perfecciones de Dios o las propiedades de Dios, otro término que también podemos usar. Pero mencionamos que por razones prácticas o por cuestiones prácticas, esta es la frase que normalmente los teólogos usan en los libros, entonces para poderlos entender e identificarlos, usamos la palabra atributos. Entonces veamos, ¿cuál es uno de esos atributos de Dios, de Jesucristo, que demuestra su eternidad? Nuevamente volvamos a Colosenses 2:9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo es Dios. Comparte los mismos atributos. Comparte todo lo que Dios es en esencia, Jesucristo lo comparte. Y recuerda cuando hablábamos acerca de los atributos de Dios, mencionábamos que la eternidad era uno de ellos. Así que Jesucristo también comparte los mismos atributos que Dios Padre y que Dios Espíritu Santo. Y mire qué interesante esto. Mire, aquí tenemos la declaración de un ser humano. Por eso hablamos acerca de la relación que él sostuvo con Juan el Bautista. Vamos a ver ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. No recuerdo muy bien, pero yo creo que Juan el Bautista era mayor que Jesucristo. Creo que nació, no recuerdo, necesito revisar. Creo que nació primero que Jesucristo, Juan el Bautista. Y tenemos aquí a Juan el Bautista, que aún no había conocido en persona a Jesús, pero él mismo ya sabía que Jesucristo era antes que él, que existía antes que él. Y ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta que casi fueron contemporáneos al momento de nacer. Y Juan el Bautista está reconociendo que antes de que él fuese, Jesucristo ya existía. Interesante, ¿no? Y ahí mismo, en el versículo 30, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Bendito sea el Señor. Entonces claramente podemos confirmar la preexistencia de Jesucristo antes de haber sido encarnado. Veamos ahora entonces al concepto que es similar. Ya dijimos que preexistencia no es sinónimo de eternidad, pero sí negar uno niega al otro. Entonces deben ser dos términos que deben de estudiarse o entenderse juntamente. Veamos la eternidad de Jesucristo. Cuando hablamos de eternidad, no solamente significa que Cristo existió antes de su nacimiento o aún antes de la creación, sino que Él existió siempre, o sea, eternamente. Y a muchos se nos hace difícil poder entender esto. Y la pregunta que surge es, si Dios nos creó a nosotros, ¿quién creó a Dios? Recuerdan que empezamos a hablar acerca de todas esas teorías. Espero que a estas alturas ya las hayan comprendido. Espero que a estas alturas ustedes ya puedan entender esto. Y debemos de saber que nuestra mente es muy finita para poder entender con exactitud
o con sabiduría las cosas que se muestran en su palabra. Porque sabemos que Dios es un Dios incomprensible, o sea que no lo vamos a entender ni conocer en su totalidad, sino hasta que estemos en el cielo. Si se niega la eternidad, si uno niega que Jesucristo ha existido siempre y ha existido eternamente, entonces, ¿qué es lo que estaríamos nosotros negando? En primer lugar, que no existe la Trinidad. Ya hablamos en la clase anterior acerca de la Trinidad. Decíamos que Dios Padre no es el Hijo, que el Espíritu Santo no es el Hijo y que el Hijo no es el Espíritu Santo. Sabemos que los tres en conjunto, aunque sean tres personas, forman un solo Dios. Si nosotros negamos que Jesucristo es eterno, entonces forzosamente tendríamos que negar la Trinidad. Número dos, que Cristo no posee la deidad total. Y acabamos de ver en este pasaje anterior que en Él se encuentra toda la plenitud de la deidad. Ahí lo afirmamos. Y sobre todo diríamos que Jesucristo mintió. Porque Jesucristo mismo dijo que Él era eterno y que existía aún antes de la creación y del tiempo mismo. Su eternidad. Veamos entonces cuál es la evidencia bíblica que tenemos de la eternidad de Jesucristo. Su relación con Dios como partícipes de la misma esencia. Vamos a ver, Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya hablamos acerca de esta relación que se ha visto desde la eternidad hasta hoy, que ya Jesucristo se encuentra sentado a la diestra del Señor. Vamos a ver, la posesión de los atributos divinos obviamente incluye el de la eternidad. Esto ya lo mencionamos anteriormente, incluso afirmamos que Jesucristo también es eterno porque es el mismo Dios. Ahora, ¿qué hay de los profetas del Antiguo Testamento? Ellos afirmaron la eternidad del Mesías. Veamos unos cuantos versículos de esto. Vamos a ir a Miqueas. ¿Qué dice el profeta Miqueas acerca de Jesucristo? Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí claramente vemos cómo Miqueas reconoce que Jesucristo es eterno. Vamos ahora a Habacuc 1, versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Otra afirmación más de la eternidad de Jesucristo en los profetas del Antiguo Testamento. Veamos ahora una referencia más. Yo creo que vamos a tratar de leer todos los versículos que tenemos aquí. Este quizás probablemente vaya a ser uno de los módulos más extensos porque hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar acerca de la persona de Jesucristo. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, dice aquí, Padre eterno, príncipe de paz. Hablamos de la eternidad de Jesucristo. Ahora, ¿qué hay de Jesucristo en sí mismo? Él mismo se atribuyó eternidad. Veamos lo que dice Juan 8:58. ¿Cuál es la afirmación que está haciendo Jesucristo aquí? Ya hemos mencionado este versículo, a ver si se acuerdan, qué es lo que dice. Juan 8:58. Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Se han puesto a pensar ustedes cuánto tiempo transcurrió desde Abraham
hasta la venida de Jesucristo, en su primera venida. Creo que aproximadamente fueron 2000 años, 2000 años. 500 con Esdras, y de Esdras al año 0, 4 después de Cristo más o menos, transcurrieron aproximadamente 2000 años. Oiga bien, tenemos que el Mesías del mundo aún no había venido 2000 años atrás, y aún antes de Abraham, el mismo Jesucristo diciendo que Él era, yo soy. Y veamos ahora qué dice Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Recuerden que casi cuando se menciona la palabra Señor en el Nuevo Testamento viene del original griego kurios, y cuando hablamos de kurios nos estamos refiriendo ¿a quién? A la persona de Jesucristo. Este kurios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, claramente manifestada o confirmada en su palabra la eternidad de Jesucristo. Él mismo se está atribuyendo esa eternidad. Y otra más, la plena declaración de Juan es que Cristo es Dios. Vamos a ver, ¿qué dice Juan? Este versículo se lo saben muchos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Ahí nos está afirmando la Trinidad, nos está afirmando la eternidad. Imagínense qué maravillosas declaraciones en un versículo tan pequeño. La evidencia de su eternidad. Ahora veamos cuál es la actividad de Jesucristo antes de la encarnación. Entonces ya mencionamos que a Jesucristo lo hemos visto en una actividad como creador. Ya mencionamos que Él participó en la creación de todas las cosas. Ya vimos estos pasajes, que Él es el primogénito de la creación. Número 2, el mismo Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Él es quien sustenta su creación. Siguen leyendo ahí el versículo de Colosenses 1:17, dice que Jesucristo es el creador. Las cosas han sido creadas por Él, para Él, y Él es el que sustenta su creación. Ahora veamos la actividad de Jesucristo como ángel. Entonces, en muchos pasajes bíblicos se identifica como el ángel de Yahweh o el ángel de Jehová. Recuerden que ya mencionamos que la mayoría de citas bíblicas o de pasajes donde se menciona el ángel de Jehová casi siempre hace referencia a la persona de Jesucristo. Y por lo general casi siempre aparecen con A mayúscula, porque cuando se estudian los manuscritos más antiguos, los originales, y se fijan ahí pueden notar, ahí sí, los escritos en hebreo, se puede notar cómo hay una A mayúscula. Entonces, cuando ustedes vean una A mayúscula, yo creo que no es en todas las traducciones que aparece así. Pero cuando vean ángel con A mayúscula, hace referencia a la persona de Jesucristo. Tenemos varias veces donde Jesucristo se identificó o se le llamó como el ángel de Jehová. En todo el Antiguo Testamento podemos ver esa actividad. Les dejo ahí los pasajes para que los puedan confirmar, los puedan leer tranquilos en sus casas. Y es interesante que se pongan a analizar cada uno de ellos. Realmente es interesante, increíble ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sus ministerios como el ángel de Yahweh. Muchas veces actuó como mensajero a varias personas. Aquí sí quiero que leamos este primer versículo, que ya vimos que está anteriormente también. Génesis 16, del 7 al 14. Fíjese que en este caso no siempre se sigue la regla, pero al menos aquí en Reina Valera aparece ángel con A minúscula. A ver, es el 16 al 7.
el ángel del Señor. Vamos a ver qué dice este pasaje. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huye de delante de Sarai mi señora. Huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Oiga bien, se fijan, a veces las traducciones a veces nos tienden a confundir un poco. Pero como inicia el versículo aquí, como les dije yo, normalmente cuando aparece ángel con A mayúscula es el ángel de Jehová. Pero en este caso no aparece con mayúscula, pero aquí en este versículo, miren el 13 nuevamente. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios. O sea, nunca a un ángel se le va a llamar Dios. Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y así tenemos muchas veces que mismo Jesucristo, él descendió como ángel, en forma de ángel. A esto se le llama, ya les mencioné, teofanías. Las teofanías es cuando Jesucristo toma la representación de algo, ¿verdad? Solamente se da a conocer, ¿verdad? Pero realmente no es la esencia del Señor mismo. Número 2. ¿Qué otro ministerio como ángel de Jehová? Guió y protegió a Israel. ¿Recuerdan esto? Vamos a ver Éxodo, después del Éxodo, después cuando Faraón por sí deja libre al pueblo de Israel. Entonces, ¿quién estaba con el pueblo de Israel? Éxodo 14:19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Veamos el 23, 20. He aquí, en este versículo sí aparece con A mayúscula. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Tenemos aquí al Señor Jesucristo. Los grandes teólogos afirman, aseguran, han estudiado incluso la raíz original de estos pasajes y se entiende que quien estaba con el pueblo de Israel era la presencia de Jehová, el ángel de Jehová, o sea, Jesucristo. Número 3. Fue el instrumento de juicio sobre Israel cuando Dios mandó una pestilencia sobre el pueblo. Es un pasaje bastante largo. Este sí no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero si ustedes pueden leerlo ahí en sus casas, les recomiendo que lo lean. Y número 4, fue el agente de refrigerio para Elías. Si hay un personaje del Antiguo Testamento que a mí me encanta, es Elías. Realmente cuánto me gustaría ser obediente, sumiso, íntegro como este hombre. Imagínense, este hombre junto con Enoc son los dos personajes en la Biblia que no vieron la muerte, sino que Dios con su poder, con su soberanía, los traspasó al cielo y no vieron muerte. Qué interesante el poder de Dios y sobre todo qué privilegio para estos dos personajes. Primer libro de Reyes, capítulo 19, del 5 al 7. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Los ministerios de Jesucristo como el ángel de Jehová o Yahweh.
Y hoy sí, por fin, quizá lo que más hemos estado esperando hasta ahorita, entender esta doctrina de la encarnación de Jesucristo. Realmente esto sí me apasiona bastante poderlo estudiar, poderlo enseñar. Y aquí sí, espero que se concentren aún más, porque es muy interesante lo que vamos ahora a hablar. Todo esto es importante, debo de reconocerlo. Y deben de entender ustedes que todo es importante. Veamos entonces ahora acerca de la encarnación de Cristo. Debemos de entender y conocer que al igual así como mencionamos en el módulo o en la doctrina de la Trinidad, que la palabra Trinidad no aparece en la palabra de Dios. Tampoco la palabra encarnación. En ninguna de las traducciones aparece esa palabra. Pero sí los componentes que la forman, y estos son en y carne. Vamos a ver qué dice Juan. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Veamos ahora Juan, primera de Juan, vamos a ver, otra de las cartas de Juan, primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora segunda de Juan 7. Segunda de Juan. Vamos a ver. Creo que aquí vamos a ver. Creo que me confundí con la cita. Pero es segunda de Juan 1:7, perdón. Segunda de Juan 1:7. Corrijan ahí en sus materiales. Aquí es segunda de Juan 1:7, no 7:7. No existe ese capítulo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y desafortunadamente déjenme decirles que hay muchas personas que niegan la encarnación. Mucho incrédulo, mucho ateo niega que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado. Esta humanidad de Cristo no se dio antes, sino hasta su encarnación. Ya dijimos que en el Antiguo Testamento, o sea, antes de que Jesucristo naciera, vemos a Jesucristo actuando, pero no como tomando la forma de hombre. No un hombre hecho carne. No, no la segunda persona de la Trinidad encarnada en un cuerpo humano. No. Lo hemos visto como el ángel de Jehová, y estas son las teofanías, pero más precisamente cuando se trata de la aparición de Jesucristo a un hombre, o habló, comunicar un mensaje, a eso se le llama como cristofanía. Pero eso no es encarnación, solamente es que Dios o Jesucristo en sí tomó la forma para representarse y comunicar un mensaje a la humanidad. Juan 1:14, vamos a ver, Juan 1:14. Nuevamente, vamos a leer este pasaje, ya lo leímos ahorita, pero vamos a leerlo nuevamente. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. No hay un versículo, no hay una evidencia que nos muestre esta humanidad de Cristo antes de su encarnación. Y mire qué interesante, esto de la encarnación fue un evento predicho, o sea que ya se conocía desde antes que sucediera que iba a existir Dios hombre. Vamos a ver Isaías 9:6. Yo les recomiendo que traten de aprenderse todos estos versículos porque en algún momento se va a encontrar con una persona que va a querer debatir con ustedes. Y ya hemos dicho antes que si nosotros vamos a defender algo o fundamentar algo, tiene que ser con las Sagradas Escrituras. Pero si no nos aprendemos los versículos,
Mire, yo he batallado con eso, a mí me cuesta memorizar los versículos, se me olvidan. Entonces, no puede ser que una persona estudiosa de la palabra no se aprenda de memoria los versículos. Traten de memorizar versículos a diario y ya van a ver cómo les va a ayudar. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí tenemos la profecía de que Jesucristo se iba a encarnar. También el nacimiento virginal fue predicho. Mire qué interesante. Qué interesante también que no solamente el nacimiento de un Dios hombre, sino también cómo, en qué circunstancias se iba a dar ese nacimiento, cómo iba a ser. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Interesante. Bueno, tenemos aquí entonces la encarnación de Cristo. Llamémosle la humanidad de Cristo. Aprendamos acerca de la humanidad de Cristo. Y mire, más adelante nos vamos a encontrar con una doctrina llamada la unión hipostática. No les quiero adelantar, pero es bien difícil poder entender cómo Jesucristo, siendo Dios, al encarnarse, era 100% Dios y 100% hombre. Es muy complicado poder entender y explicar esto. Vamos a pedirle sabiduría a Dios que nos ayude. Pero para que entendamos esto, vamos a entender primero la humanidad de Cristo. En primer lugar, entonces, vemos un nacimiento virginal. ¿Qué significa nacimiento virginal? Que fue concebido en el vientre de una persona que no había tenido relaciones sexuales. ¿Entiende? O sea, fue un evento, obviamente hace un milagro, sabemos que humanamente hablando o médicamente hablando es imposible que una mujer salga embarazada a través de la introducción de el líquido espermático dentro de la cavidad uterina. Entonces sabemos que eso es imposible, pero con Jesucristo se dio esto, nacimiento virginal. Entonces significa que Jesús fue concebido en el vientre de María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo sin la intervención de un padre humano. Veamos la referencia bíblica acerca de este nacimiento virginal. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada, o sea que no se había casado todavía, María, su madre, con José, que era como el pretendiente, ¿no? José era el pretendiente hasta ese momento de María, pero no se habían casado, no se habían juntado. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Oiga bien, ¿cómo podríamos nosotros, los que están casados, que de repente se sepa que no ha existido relaciones sexuales donde pueda la esposa quedar embarazada y que de repente se dé cuenta que está embarazada? O sea, obviamente eso es algo incorrecto, o sea, la actitud normal de todo hombre sería salir huyendo, obviamente, pero mire qué interesante cuando a José le pasa eso. Él está actuando de forma natural como cualquier hombre hubiese actuado. ¿Qué fue lo que hizo José? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, José estaba dudando aquí de lo que había pasado. No se explicaba cómo era posible que María hubiese salido embarazada, hubiese concebido en su vientre y un bebé empezaba ahí a formarse si él sabía que él no se había llegado a ella. Entonces está actuando normal. Y pensando él en esto, dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Veamos más adelante el versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, oiga bien, qué increíble. Sabía que estaba embarazada,
ya había entendido que había sido el Espíritu Santo de Dios. Y aún así él se abstuvo de poder tener contacto íntimo sexual con ella hasta que Jesucristo naciera. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuevamente vamos a confirmar en el Evangelio de Lucas. Lucas 1, 34, 35. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia doctrinal de este nacimiento virginal? Bien interesante, es otro tema que puede ser cuestionable también, porque hay varias posturas. Por ejemplo, aquí entra en juego quién es el que hereda la naturaleza pecaminosa. Lo vamos a hablar cuando hablemos, valga la redundancia, acerca del módulo de amartiología, o sea, la doctrina del pecado, que aquí está en debate quién es el que hereda, o mejor dicho, quién es el que transmite la naturaleza pecaminosa, el hombre o la mujer, o simplemente ambos. Entonces realmente esto del nacimiento virginal tiene una importancia doctrinal. Número uno, muestra que la salvación debe de venir en última instancia de parte del Señor. Ya vimos que esto fue un milagro, y ese milagro únicamente es Dios quien lo puede hacer. Hay algo que se conoce en Génesis 3:15, yo creo que ya se los mencioné antes, eso se le conoce como el protoevangelio, ¿cierto? Desde ahí ya Dios ya tenía en su mentalidad un plan de redención para la humanidad a través del nacimiento del Mesías. Cuando allá en el Edén el hombre peca, entonces Jesucristo le da la promesa de que la simiente de la mujer iba a desplomar la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y que esta serpiente, la simiente de la serpiente, le iba a herir en el calcañal y esta le iba a dar en la cabeza. Eso hace alusión a Jesucristo muriendo, pagando por nuestros pecados en la cruz, pero con su muerte, su resurrección y su ascensión, destruyendo las obras de Satanás. Entonces, esa es la importancia doctrinal de esto. Muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Gálatas 4 al 5 dice, esto es cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Número 2, hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad de su plenitud y la humanidad en su plenitud. Quizás nuestra mente no esté como muy entendida cómo es posible esto, esa unión que se da. Más adelante lo vamos a hablar a más detalle, así que no nos vamos a adelantar, ¿verdad? Vamos a mantener ahí eso como reservado para poder hablar luego de esto. ¿Cómo es posible que en una sola persona se haya unido la plenitud de la deidad de Dios en la humanidad y la humanidad en su plenitud? Ese nacimiento virginal hizo posible que Jesús fuera completamente humano. Eso es lo que hace. Tenemos la intervención de una mujer, María, pero también vemos la intervención del Espíritu Santo. Y ahí podemos ver cómo las dos naturalezas están presentes en Jesucristo. Sabemos que Jesucristo fue 100% humano, pero sin la herencia de pecado. Es por esto que muchos teólogos piensan que el que realmente transmite la naturaleza pecaminosa es el hombre. Entonces por eso era necesario que el que concibiera sobre el vientre de María fuese el Espíritu Santo, porque si hubiese sido el esperma de José o los genes de José, entonces muchos asumen o consideran que Jesucristo hubiese nacido siendo pecador. O sea, realmente estas cosas así son bien complicadas de entender, solo son posturas
No se revelan exactamente que así sea, pero no deja de tener sentido, no deja de tener sentido, aunque sabemos que Dios tiene el poder suficiente para hacer que dos personas, un hombre y una mujer, siendo pecadores, pudiese haber concebido José en María y de esa forma nacer Jesucristo sin pecado. Sabemos que Dios puede hacer eso. Perfectamente lo pudo haber hecho, pero realmente algo nos quería mostrar Dios a través de este nacimiento virginal, donde el que concibe es María, pero el que engendra es el Espíritu Santo. Qué interesante. Al no tener padre Jesús, oiga bien, al no tener padre de Jesús, la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Entonces sabemos que el pecado, la naturaleza pecaminosa, como se menciona allá en Romanos 5:12, que por un hombre entró al pecado al mundo, y de esta forma la muerte, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en Romanos 5:2 se menciona que el pecado fue transmitido de generación en generación desde Adán a nuestros días. Ya les dije, cuando veamos a martiología vamos a abrir esto un poco más, vamos a entender un poco más acerca de esta doctrina del pecado. Vamos a hablar de pecado, o sea, la herencia del pecado, pecado imputado y el pecado que se transmite. Vamos a hablar acerca de eso más adelante. Pero qué interesante es esto, que con la intervención del Espíritu Santo, la línea de descendencia de Adán quedó, como dice, parcialmente, no fue interrumpida en su totalidad. Veamos qué dice Lucas 1:35. Vamos a ver. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Otro más, ¿qué otra importancia? La obra del Espíritu Santo debe de haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, sino también en una forma milagrosa el de María. Wow, interesante. O sea, sabemos que cuál es la naturaleza de Jesucristo a través de la acción poderosa y milagrosa del Espíritu Santo. Entonces podríamos llegar a pensar que esta intervención del Espíritu Santo haya evitado eso, pero no lo podemos afirmar con exactitud porque la palabra de Dios no nos muestra, pero no deja de tener sentido, ¿cierto? Que por alguna razón, pensando esto, que el que transmite la naturaleza pecaminosa es el hombre, entonces por eso Dios en su soberanía, aunque ya mencionamos que Él tiene el poder para hacer que Jesús hubiese nacido sin pecado de padre y madre humana, entonces probablemente Dios nos estaba revelando y mostrando esto a través de este nacimiento virginal. Qué interesante. Veamos ahora entonces las limitaciones humanas de Cristo. Con esto vamos a comprobar que Jesucristo era 100% hombre. Número 1. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo tuvo un cuerpo humano. Entonces sabemos que nació como todo ser humano. Veamos qué dice Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Imagínense, y lo que se menciona todavía aquí, algo que se hace actualmente, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se muestra que Jesucristo nació bajo las condiciones que todo ser humano nace. Aunque interesante, ¿no? Hoy hay gente que nace en hospitales, donde hay lujos, en una cama, otros en casa con partera, pero difícilmente es poder saber que alguien haya nacido tal como nació nuestro Señor Jesucristo en estas condiciones tan precarias. Imagínense, en un pesebre. ¿Saben quiénes eran los que estaban ahí? Animales, cerdos, bueyes, ovejas. Todo ese era el tipo de animales que convivieron en el nacimiento de nuestro Señor. Fue envuelto, dice ahí, en pañales. Jesucristo creció como todo niño. Veamos Lucas 2:40. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en el versículo Jesús nuevamente dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, o sea,
podemos ver cómo Jesucristo pasó todas las etapas que un ser humano pase. La única etapa que Jesucristo no pasó fue la vejez. Pero en pediatría se usa el término recién nacido. Jesucristo fue recién nacido, fue lactante menor, fue lactante mayor, fue infante, fue puberto, fue adolescente, fue adulto joven y más adelante adulto mayor. Todas las etapas, con excepción de la vejez, nuestro Señor Jesucristo las pasó. Dice que también Jesucristo, otra de sus limitaciones que presentaba es que él se cansaba. Vamos a ver qué dice Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, dice, cansado del camino, o sea que llevaba varias leguas o varios kilómetros que caminó, se cansó y lo que hizo ahí, se sentó junto al pozo y dice que era como la hora sexta. Vemos a Jesucristo aquí cansado físicamente, agotado. Y mire qué interesante también, ahí en el mismo libro de Evangelio de Juan, al momento de la cruz, que es una de las 7 palabras que Jesucristo mencionó cuando estaba en la cruz, mire lo que dice Juan 19:28. ¿Cuál es la expresión que Jesucristo usó aquí? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. También Jesucristo tenía necesidades fisiológicas o biológicas básicas que todo ser humano debe de satisfacer. Y también tuvo hambre. Vamos a Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, como todo ser humano. Y esa es la tendencia normal que existe, ¿cierto? Que cuando tenemos ayuno, o sea, que nosotros ni eso que no hemos llegado a 40 días y 40 noches como nuestro Señor Jesucristo, han pasado 5 horas y nosotros ya andamos diciendo que tenemos hambre. Se debilitó físicamente. Lucas 23:26. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Esto tenemos cuando ya Jesucristo va en su camino hacia el lugar donde iba a ser crucificado, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. ¿Por qué será que ponen a otro hombre a que le pueda ayudar a Jesucristo? Obviamente porque él iba debilitado físicamente. Recordemos que ya ha sido torturado, había sido azotado. Obviamente Jesucristo había perdido mucha energía y se sentía muy debilitado. Y otra cosa más, cuando él resucita, nuevamente aparece en cuerpo humano. Vamos a ver Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Jesucristo resucita, al tercer día, él no se presenta como su esencia es, como la esencia de Dios. Él se presenta siempre como Jesucristo hombre. Qué interesante. La gente pudo comprender, pudo entender que sí era Jesucristo el que había resucitado. Número 2. Tuvo una mente humana. Ya mencionamos en 2:52 que él crecía en sabiduría, o sea que aprendía, así como nosotros cada día vamos adquiriendo conocimiento. Todos los días es una oportunidad para aprender algo nuevo. También Jesucristo aprovechaba el tiempo para poder aprender y crecer en sabiduría. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así como usted y yo, que desde pequeños se nos ha enseñado que debemos de ser obedientes, Jesucristo entendía perfectamente eso. Y eso lo hace la mente humana. Número 3, tuvo un alma y emociones humanas. La palabra de Dios nos muestra que Jesucristo se sentía angustiado. O sea, desesperado, o sea, aquel dolor emocional. Entonces veamos qué dice la palabra de Dios. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora.
Vemos Jesucristo aquí cuando iba a anunciar su muerte. Obviamente él era un ser humano y se sentía también angustiado por lo que sabía que le iba a pasar. No era una prueba fácil. Nadie podía soportar lo que Jesucristo iba a padecer. Mas sin embargo, él lo hizo por amor a nosotros. Y en el 13:21 dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. El dolor de Jesucristo mostrado sabiendo que uno de sus propios discípulos lo iba a entregar. Mostró también asombro. Aquí creo que es cuando Jesucristo se siente asombrado por la fe de... Vamos a ver. La fe de... Ay, se me escapa. 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Esto era cuando Jesús sanó al siervo del centurión. La fe que tuvo ese hombre para que su siervo haya sanado. Entonces aquí vemos a Jesucristo asombrándose. Lloró. Incluso hay unos que dicen el versículo más pequeño de la Biblia, ¿cuál es? Jesús lloró. Pero déjenme decirles, por si no lo sabía, les voy a dar un golazo ahorita. Jesús lloró no es el versículo más pequeño de la Biblia. El versículo más pequeño de la Biblia es: no matarás. Si no me creen, entonces cuenten las letras de cada uno de los dos versículos y se van a dar cuenta que el versículo más pequeño es: no matarás. Hebreos 5:7. Tenemos que aprovechar a aprender de todo, así que espero que estén disfrutando este curso tanto como yo lo estoy disfrutando al momento de impartirlo. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesucristo lloró. Número 4. Las personas cercanas a Jesús le vieron solo como un hombre. Vamos a ver sus hermanos cómo miraron a Jesucristo, cómo le conocieron y cómo seguían pensando que él era. Mateo 4:23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora el 13 del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía: ¿de dónde tiene este gran sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a parar hasta aquí. Espero que hayan disfrutado y puedan entender hasta ahora lo que hemos visto. Así que nos vamos a ver nuevamente en la próxima parte de este módulo sobre la cristología. Que Dios les bendiga.